Bienvenidos a este nuevo programa de Polos Opuestos. El gobierno colombiano ha estado muy activo en materia tributaria. Este año puso en marcha una reforma tributaria con la que busca más equidad con el pago de impuestos y más generación de empleo. ¿Cómo va la economía? ¿Se van a conseguir los efectos buscados por la reforma tributaria? ¿Cómo afecta a la industria nacional los TLCs firmados y por firmar? Para analizar estos temas nos acompañan tres expertos. Aurelio Suárez, político de izquierda, un analista y conocedor de estos temas tributarios y económicos. El maestro Sarmiento, economista, ingeniero, escritor y un analista de la economía y de los temas principales del país. Y el doctor Pedro Sarmiento, socio de la firma de servicios Deloitte, en el tema de impuestos es un experto y es miembro del panel de expertos internacionales del Fondo Monetario Internacional. Trabajó durante 20 años en la DIAN, la Dirección de Impuestos Nacionales, o sea que aquí un experto al caballero. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y se trata como de que analicemos a fondo cómo va la economía, porque es que son tan polos opuestos como se habla. Los oficialistas, los que están ya en el tema de la reelección y la oposición que dice que todo va mal. Entonces yo les pido el favor de que ustedes, como buenos analistas, y empecemos por el doctor Sarmiento, Eduardo Sarmiento, maestro, ¿cómo va nuestra economía? ¿Cómo la ve en el contexto internacional? Bueno, realmente la economía va mal. Si usted mira las cifras más importantes, va a tener una sorpresa con relación a lo que se estila en la discusión nacional. La industria en marzo disminuyó 11.5%. El empleo, que venía creciendo alrededor de 500.000 personas por año, está aumentando únicamente 100.000. Las exportaciones, la parte internacional, cayeron 20% en marzo. De manera que usted tiene un proceso acelerado de retroceso en la economía. ¿Cuánto creceremos este año? Yo creo que el crecimiento va a ser alrededor de 2%. Ni siquiera llegamos al 3%. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando internacionalmente? ¿Por qué? Bueno, es que usted tiene dos cosas. Uno, desde luego, el aspecto internacional, pero el interno. Es que la economía le apostó durante 9 años a la revaluación, le apostó a los TLCs, le apostó a la reforma tributaria y todo eso salió mal. Entonces usted tiene que la revaluación generó un cuantiosísimo déficit en cuenta corriente de la balanza. Pero se ha frenado un poco la revaluación, obedece a la compra de dólares que se está haciendo tan a fondo, sin timidez, o obedece a que están dejando de llegar dólares para inversión o euros. Bueno, hay las dos cosas. La política del gobierno no fue muy efectiva, logró una devaluación de 3%. Lo que ha hecho el ministro de Hacienda en la compra masiva de dólares. Y bueno, ministros de Hacienda que hemos tenido, porque los dos son serios, Echeverri y Cárdenas son dos buenos ministros. Pero los otros 4 puntos se deben a fenómenos internacionales. Lo mismo se da en México, en Brasil, en Perú, etcétera. O sea, poco por hacer acá con la situación internacional. Entonces, hemos hecho una devaluación de 7% frente a una revaluación monumental durante 9 años, que socavó la balanza de pagos, destruyó la industria y la agricultura y prácticamente lanzó a la fuerza de trabajo a la informalidad. De manera que esos daños, que en cierta manera se ocultaron y se manejaron durante mucho tiempo, en este momento están apareciendo en forma acelerada y en forma magnificada. Pero yo quisiera preguntarle a mis compañeros de tertulia, ¿por qué entonces con esta situación apocalíptica que nos pinta el maestro Sarmiento, somos la niña bonita de América Latina? ¿Por qué nos buscan los inversionistas? ¿Por qué estamos de moda? A ver, Aurelio, cuénteme. Mire, yo creo que la mayor mentira que se ha dicho en la economía colombiana en los últimos años es Colombia está blindada a los choques externos de la economía.
La peor mentira que se ha dicho es esa. Si usted me preguntara a mí, Aurelio, dígame cuál es la peor. Pero ¿quién ha dicho eso? No es mentira, eso será torpeza, porque un país que... Pero se le dice a la opinión, Colombia está blindada. Y fíjese cuál es el problema. Nadie está blindado. Pero yo diría que no solamente nadie está blindado. Hoy mi tesis es que Colombia es la economía más vulnerable a la economía externa. Mire, ¿por qué? Por lo siguiente. ¿En qué consiste la estrategia económica o la política económica del gobierno? Usted lo acaba de decir. Basar como variable principal, subrayo, como variable principal al capital extranjero. En Colombia, la variable principal del crecimiento está centrada en cómo atraemos el capital extranjero, cómo le damos que ha sido la vela, muy importante. sí, pero no puede ser la variable principal de una economía. La única. Variable principal porque deja la economía expuesta. Mire, yo coincido con el doctor Sarmiento en asuntos como este. Tanto la revaluación como la devaluación tienen una explicación básica en los choques externos de la economía mundial. Cuando hay una crisis, una recesión global, entonces los capitales, los excedentes de capitales se vienen aquí a tratar de medrar, a tratar de prosperar. Y cuando mejoran las cosas afuera, vuelven y salen, hacen corrida de capitales y el país termina con una política económica que yo lo voy a llamar, para que le entiendan los televidentes, de cobija cortica. ¿Cómo es la política económica de cobija cortica? Que cuando nos tapamos la cabeza nos quedan los pies por fuera. Cuando nos tapamos los pies nos queda la cabeza por fuera. O sea, sufrimos por revaluación y sufrimos por devaluación porque el país perdió control sobre su verdadera política económica. Pero le pregunto, Aurelio, si acá la inversión principal está llegando para temas de minería y petróleo, para industria extractiva. Eso no es de corto plazo, esas no son capitales golondrina. Claro, pero, Noemí, sí, hay minería y hay petróleo, pero si usted mira, por ejemplo, la inversión en actividades bursátiles, también es enorme. Aquí ha venido entrando una cantidad de capitales a la bolsa de valores. Es más, seguimos siendo muy chiquitos todavía. Pero a pesar de lo pequeños, terminamos sufriendo muchos efectos. Yo no descarto una corrida de capitales, por ejemplo. Se lo digo con toda sinceridad. Y la corrida de capitales no necesitan que todos los capitales se vayan de Colombia. Lo acusan de pánico bueno, a mí me han acusado de todo, ya una más. Pero fuera de corrida de capitales hay algo que es esto. La disminución de la inversión, porque haya oportunidades más atractivas en otros mercados, también de alguna manera nos quita como esa dependencia del capital extranjero. Ahí voy a ir a algo y preguntémosle al otro Sarmiento, que no son parientes, y tampoco de Luis Carlos Sarmiento, ¿no? No, señora. Bueno, entonces, una pregunta, nos volvimos de pronto un país de comerciantes, que lo maravilloso que ha tenido Colombia es esa fuerza trabajadora, laboriosa, que ha generado una industria, pues no muy importante, pero de mucha importancia para el empleo y para diferenciarnos de otros países. Y obviamente con una fuerza comercial, pero ahora la fuerza de las importaciones y lo que ha estado jalonando muchísimo es el sector comercio. ¿Usted qué opina? Estos tratados de TLC que hemos negociado y que bueno pues que estemos insertos en la economía internacional, pero estamos ahora negociando porque es que nos parece que no hay que digerir. A mí me preocupa mucho la falta de digestión, de análisis de lo que vamos firmando, y ahora ya queremos Turquía, creo que vamos a terminar ya Israel. ¿No? ¿Usted qué opina, doctor? Y firmamos Costa Rica la carrera. Y casi firmamos con la OTAN. Sí. No, yo creo que de todas maneras la percepción que se había venido manejando de una economía cerrada a una economía abierta a través de los tratados de libre comercio, pues sí permitía de alguna manera generar algún nivel de desarrollo, alguna posibilidad que la globalización nos podría dar. Yo creo que tal vez los tratados principales que se han venido manejando son positivos para el futuro del país, a pesar de que en Colombia se hizo... Y para el presente, porque es que a la gente le está interesando también el presente. Pero además de que en su momento por lo menos se hicieron unos análisis básicos de cuáles eran los más importantes, el de Estados Unidos, el de Canadá, el de la Unión Europea, y obviamente los de América del Sur. Que no ha empezado todavía el de la Unión Pero de Europea. todas maneras sus efectos van a comenzar a darse en el mediano plazo, posiblemente. Lo complejo es cuando comienzan a extenderse indiscriminadamente a todas las economías donde son altamente competitivas. Nosotros debemos buscar economías complementarias, y ustedes los economistas, porque yo soy experto en tributos y aduanas, pueden decirlo más claramente. A nosotros nos parece que en la medida en que sean economías puramente competitivas podemos tener algún lugar,
Pero si somos simplemente economías que no tenemos un mayor desarrollo y lo que estamos produciendo acá se produce en otra parte, pues el futuro no está ¿Usted, claro. por ejemplo, cree que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha sido útil para Colombia, para su economía? Bueno, el Tratado de Libre Comercio es una desgravación inicial que casi produjo el mismo efecto y lo hizo el gobierno a través de decreto antes de entrar en vigencia del mismo tratado. Pero adicionalmente Parecido me parece... a lo que teníamos antes, a los beneficios que teníamos. Unos beneficios que se aceleraron a través de decretos que disminuyeron los aranceles. Entonces la ventaja no fue tanto el ingreso de bienes a Colombia como la posibilidad de comenzar a trabajar los bienes en Estados Unidos. Lo que pasa es que ahí hay unos efectos que tenemos que aprender a manejar, que son todos la parafiscalidad en la posibilidad de importación a los Estados Unidos de bienes, que no es tan fácil. ¿Usted qué opina? Bueno, yo he sostenido que las teorías de ventaja comparativa que sirvieron para justificar las aperturas y los TLCs han fracasado en todas partes. Es una de las áreas en que la ciencia económica falló. Pero, y por eso ejemplo, para la China es una maravilla poder exportar. Claro, funciona para unos y no funciona para otros. Y en el caso nuestro, como ocurre con los países periféricos de Europa, no funciona. En el caso del TLC con Estados Unidos, que se hace un año, ¿qué tenemos? En ese año, la industria tiene un desempeño atroz, las exportaciones caen 20%, pero le hago una pregunta. Las de Estados Unidos caen 30%. Usted me permite una interrupción, pero ¿no es muy parecido a las ventajas arancelarias que teníamos por la lucha contra el narcotráfico? ¿Por qué entonces esos efectos? Pero muy poquito más. ¿Y por qué cambió entonces tanto? Porque eso, el tratado en sí fue malo. Estados Unidos no hizo nada. En cierta manera nos quitó los beneficios nos dio los beneficios del app de que ya teníamos, de manera que no nos dio. En cambio, nosotros bajamos 13 puntos los aranceles, renunciamos a la protección agrícola cuando ellos mantuvieron los subsidios. Pero ya entonces todo esto un poquito para terminar. Mire a dónde nos ha llevado la economía colombiana, que es algo a lo que decía Bueno, Noemí. ahora, después de unos comerciales, queda usted con el uso de la palabra, maestro Sarmiento, y vamos a seguir analizando la reforma tributaria, a ver si está consiguiendo o va a conseguir los efectos buscados, y por qué nuestra industria está tan afectada. ¿Qué es lo que le está pasando a la industria colombiana? Que eso es una preocupación que tenemos muy profunda y que tenemos que trabajar para salvarla. Maestro Sarmiento, usted tenía la palabra. Sí, para sintetizar. ¿Qué nos hicieron los TLCs, la revaluación y un poco los desaciertos comerciales? Nos configuraron una estructura económica en donde nosotros producimos minería y servicios, y la demanda de bienes de consumo industriales y agrícolas los adquirimos en el exterior, con un agravante, que la minería no genera empleo y que las grandes oportunidades de empleo bien remunerado están en la industria y en la agricultura. ¿Eso a qué se debe? Al error de la teoría. El país, a cambio, en aras de conseguir bienes abaratados en el exterior, lo cual ha sido un hecho, ha sacrificado el empleo y la producción. Y la industria de textiles y automotriz. Todas fueron desplazadas por las importaciones. ¿Y qué hacer para salvarlas? Para salvarlas hay que reformular esa política. Si usted ¿renegociar los tratados? Usted tiene que renegociar los tratados, tiene que adoptar otro sistema cambiario. Y así al país le parezca esto inverosímil, le va a tocar regresar a los subsidios y a los aranceles. Como vamos, no tenemos hacia dónde concluir porque tenemos un modelo que a cambio de conseguir importaciones abaratadas, destruimos la producción de la industria, la agricultura y el empleo. Es el peor negocio que podíamos haber hecho. A ver, doctor Pedro Sarmiento, ¿usted está de acuerdo con
el maestro Sarmiento? ¿Es tan catastrófica la situación de la economía colombiana o se está preparando la industria colombiana para adaptarse a estas realidades? Pues se supone que los tratados de libre comercio iban a permitir hacer ciertos desarrollos en la globalización. El análisis lo harán los hechos fundamentales. A mí me parece que hay cosas estructurales que hay que mirar. No solamente está todo el tema de la reforma, de los aranceles y de los tratados de libre comercio, sino que todo el sistema, especialmente el tributario, debe entrar en un proceso de simplificación, que fue tal vez lo que deseaban las multinacionales y los contribuyentes colombianos, y generan hoy un factor también. Yo le quiero preguntar de eso. Tenemos un experto tributarista y además asesor del Fondo Monetario. ¿Usted qué opina de la reforma tributaria? Realmente, bueno, vamos a tributar más porque afortunadamente, digamos, por miedo o por conciencia, estamos pagando más los impuestos los colombianos, pero sí busca la equidad y sí va a conseguir estimular mayor empleo y mayor competitividad esta reforma tributaria. ¿Cuál es su opinión? La primera parte de mi opinión es, ¿se necesita reforma tributaria? No tengo la menor duda. Se requería una reforma estructural que simplificara y pusiera más o menos en contexto internacional todas las instituciones tributarias colombianas, ahora igualmente cuando estamos entrando a normas internacionales de contabilidad. Se perdió la oportunidad de hacerla estructural. La segunda era buscar la simplicidad y también se perdió la oportunidad de hacer la simplicidad. Teníamos un impuesto a renta, un impuesto a venta y un impuesto a ganancias ocasionales, y hoy tenemos un sistema complejísimo de impuesto a renta para las personas naturales, con un imán y un imás, que hacen que la clase media colombiana sea hoy la gran tributante. Un impuesto sobre el CRE, que es un impuesto sobre la renta que hoy tiene un fenómeno muy complejo, y es que internacionalmente las empresas están considerando que no es descontable en los lugares de origen de la inversión, y eso hace que sea altamente desmotivante. O sea, ¿usted cree que la clase media y la clase media baja, que era pues donde necesitamos buscar equidad, se va a ver sacrificada con esta reforma? Pues de hecho la clase, tal vez el contribuyente medio, pues mantiene algún estándar de tributación, pero estoy absolutamente seguro, y de los ejercicios que hoy hemos hecho con las personas naturales, la tributación es importante en la clase media especialmente, y por supuesto hay unos niveles altos que salen favorecidos porque salen de todos los niveles de tributación, y lo que podría ser proporcional se vuelve regresivo y se vuelve lo que podría ser... O sea, ¿los más ricos de Colombia van a pagar menos? ¿Y las multinacionales van a pagar menos? No, yo no creo que las multinacionales, hablo de las personas naturales. Ahora, con respecto a las multinacionales, lo importante, o de los contribuyentes, personas jurídicas, hay algunos aciertos. Por ejemplo, el tema de reglamentar todas las reestructuraciones empresariales con el objeto de evitar ventas en el exterior. Hay un buen intento allí señalado, la posibilidad de que las sucursales al sacar pero la gente asalariada, la gente profesional, ¿cómo le fue en esta reforma tributaria para concluir? Mírele usted las retenciones en la fuente que a partir de abril tenemos, y además la enorme improvisación que se ha venido haciendo con decretos que se están expidiendo, y todavía existe una gran duda sobre las retenciones en la fuente. Me parece que el sistema debe ser sencillísimo y como estaba diseñado hace mucho tiempo, en la medida en que los asalariados y los contribuyentes, personas naturales, declararan sobre parámetros absolutamente limitados y con retenciones en la fuente pequeñas. A ver, doctor Aurelio, yo creo que aquí la preocupación que tenemos en la mesa es lo de la industria nacional. Es decir, vamos de culo para el estanco. Perdóneme que sea tan coloquial, pero hay muchísima preocupación de perder el empleo, de no poder vender porque las importaciones son más competitivas. ¿Qué hacer? ¿Y qué está pasando con la industria colombiana? Bueno, Noemí, mire, quisiera muy brevemente hablar un poquito del TLC, dar un dato. Yo creo que el juicio sobre el TLC con Estados Unidos ya lo dio el primer año. Las cifras del primer año son contundentes. Las exportaciones colombianas, incluyendo petróleo, crecieron 3% y las importaciones crecieron 20%. O sea que, y si quita el petróleo, pues ni hablemos. Pero eso no será mientras se acomoda la industria. Le regalo una frase de Keynes, ¿no? En el largo plazo todos estaremos muertos, ¿no? Esa es una frase muy buena. La otra, en el desayuno usted más o menos sabe cómo le va. Por el desayuno se ve el resto del día. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la industria. A la industria colombiana le metieron un cuento hace ya varios años. Y es que tenía que adoptar un perfil exportador porque los mercados internacionales nos estaban esperando. Entonces la industria nacional, ¿qué fue lo que hizo?
trajo equipo, se dedicó a importar también los insumos, aquí ensamblábamos y mandábamos para afuera. Ese era más o menos el esquema que se montó. Bueno, y una parte, bueno, eso tampoco es mucha industria. No, sí, pero eso fue el perfil que adoptó la industria. ¿Cuál es el balance después de una década? Y especialmente en los últimos 3 o 4 años, porque es que aquí hay que entender una cosa, los gremios industriales no han venido diciendo la verdad. Aquí la ANDI, que se supone que representa la industria, tenía que estar poniendo el grito en el cielo desde hace 2 o 3 años. Ahora fue que explotó el problema. ¿Qué pasó con ese perfil industrial? Que las exportaciones prometidas no aparecieron, pero perdimos el mercado interno con las importaciones y quedamos en la ruina. Esa es la realidad de la industria nacional. Y eso se agrava y se profundiza con los tratados de libre comercio. Esa es la realidad. Lo que pasa es que los plazos que se prevé para que se adapte la industria, la gente, vienen y los tiempos se acaban. Nosotros como que no sabemos pensar en mediano y largo plazo. Es que cambiamos el perfil industrial. Pero además por algo que decía el doctor Sarmiento, que yo lo quiero reiterar. A nosotros nos metieron el cuento de la ventaja comparativa. Voy a explicarlo un poco, doctor Sarmiento, si me permite. Hace 200 años un economista se llamaba David Ricardo dijo: el mundo ideal es el mundo donde Inglaterra manda el paño y Portugal manda el vino y intercambiamos y quedamos felices. Sí, resulta que ese ya no es el mundo ideal. No, pero sobre todo, vengámonos al siglo XXI, que aunque no son grandes maestros... Esa es la crítica que tenemos, que en el siglo XXI nos quieren aplicar la teoría de hace 200 años. Y resulta que esa teoría pasa una cosa. En ese mundo actual, no en el ideal de David Ricardo hace 200 años, las economías producimos productos comunes, camisas, carros, llantas, pero mire lo que pasa tan grave en Europa que usted me preguntaba, es que el tema es que a salarios muy bajos, entonces va mejor la economía, es decir, cuando ya progresa la gente se pierde la competitividad. ¿Se creía que Grecia podía tener una balanza equilibrada con Alemania, Grecia trayendo turismo y comprando armas, carros, equipo electrónico, de todo? No era posible. Es que esa teoría fracasó. Incluso en el caso de nuestra querida España, también pasó lo mismo. A punta del olivar, a punta de la naranja, a punta del vino, de los jamones y el turismo, no podía soportar todo después de una pausa, se reventó. Y queda usted con el uso de la palabra en este análisis tan interesante. Vamos cada uno a tener la posibilidad de concluir, de modo que váyase preparando, porque de todas maneras hay que tener en cuenta una variante que ustedes no han mirado y es el gasto público, porque es que a Europa no la mató solamente el tema que usted está mencionando, es que crearon un estado de bienestar con unos gastos fijos y con unos ingresos muy variables y muy dependientes, pero ahora lo veremos. Bueno, yo le puedo pedir el favor de que en este último segmento, que es de unos muy pocos minutos, pensemos en la gente, en la de todos los días, en la que le toca mercar, pagar servicios, universidades, colegios. En esta situación, en la política social y en las realidades sociales, cómo avanzamos en la lucha contra la pobreza, donde hay unos resultados. Aurelio, mire, Noemí, piense usted en la gente de la calle. Todas las evaluaciones de una buena política social en América Latina. Hay un libro de Ruick muy bueno, excelente, resumiendo experiencias en América Latina. La mejor política social son buenos salarios. Ese es el punto de partida de una política Primero social. Que la educación. Son buenos salarios. Es que la gente con buenos salarios puede apropiar. Claro, el Estado tiene que suministrar los derechos que tienen que cumplir por mandato constitucional. Por supuesto que es así. Pero mire que ahora hablamos un poco, quedamos en punto.